Vamos a avanzar con el seminario, con esta clase que le voy a pedir que tome apunte y es pensarnos el tema de las enfermedades de la psiconeuroinmunoendocrinología. Esta es la rama de la neurociencia que puede definirse como el estudio de las interacciones entre la mente, donde se encuentra el comportamiento psicológico y el funcionamiento de los sistemas nervioso, inmunológico y endocrino. En pocas palabras, es la parte de la ciencia que nos enseña científicamente cómo la mente nos sana o cómo la mente nos enferma, teniendo en cuenta los mecanismos de protección y de crecimiento. Sin embargo, yo para aterrizar este concepto, hoy les traigo un caso de un paciente. En el acompañamiento de reconexión con el corazón, encontramos unos temas muy importantes que vale la pena compartirles para que esa fe, esa motivación permitan el crecimiento, la mejoría continua. ¿De qué tema les voy a compartir? Alcen la mano o participen si conocen lo que es la enfermedad relacionada con el sistema nervioso que se llama epilepsia. Los escucho para saber si estamos con el sistema de ida y de venida del sonido. ¿Me escuchan? Los escucho. Milena, Patricia. Sí, señor, le escucho. Ok, Muchas muy buenas noches. buenas noches, Patri. Patri, vamos a hablar hoy a través de un ejemplo de los inhibidores de la sanación y vamos a tocar las técnicas que utilicé en este proceso de sanación. Técnicas que vamos a ir aprendiendo y vamos a ir practicando. Entonces, tenemos claro el tema de lo que es la epilepsia. Es mejor una aclaración porque uno ha visto los efectos, pero no sabe bien qué es. Bueno, la epilepsia es un problema pues científicamente estudiado, es un problema del sistema nervioso. Don Guillermo, bienvenido. Gracias, Julián, qué pena la hora, pero bueno. Oh, tranquilo, tranquilo. Estamos hablando sobre el tema de la psiconeuroinmunoendocrinología, entonces les voy a compartir sobre un caso de una enfermedad en el sistema neurológico, en el sistema endocrino y toda la relación que tenía con el sistema psicológico y cómo todas estas técnicas llevaron a que este paciente se mejorara, incluso algo espiritual. Entonces, más adelante les mando a fondo algún artículo relacionado entre la epilepsia y lo que es la parte psicológica y en sí lo que es la definición médica de la epilepsia. Pero así en unos rasgos generales, este paciente caía en convulsiones, ¿cierto? Caía en convulsiones desde niño, convulsiones que lo afectaban en su motricidad, se golpeaba la cabeza, eh, en el colegio, en la calle, en cualquier lugar, ¿cierto? Entonces le empezaron un tratamiento médico con muy buenos especialistas y con una medicina muy cara, porque esa fue la frase de la mano, no, esa medicina de muchachos ha sido más costosa, más cara, bueno. El hecho es que el hombre, el joven, el adolescente empezó a presentar una mejoría significativa, enorme, enorme en su sanación con la medicina, ¿cierto? Pero eso empezó desde los 14 y estuvo consumiendo la medicina hasta la edad de los 25 años que ya me buscaron a mí. Pero cuando me buscaron a mí,
Me buscaron porque el hombre dejó de ser totalmente funcional. O sea, estaba trabajando y le daban las epilepsias allá en el trabajo. Casi tiene un accidente que le cuesta la vida. Se iba por la calle y caía en la calle con ataques epilépticos súper fuertes. Estaban en misa y caía convulsionando en misa. Bueno, entonces a él le empiezan a llevar donde sacerdotes, evangélicos, neurólogos, psiquiatras, médicos, psicólogos, como hemos hablado, ¿cierto? Buscando la solución a la enfermedad, pero ya no, ya se volvió tan imposible que de un momento a otro ya el hombre no salía de la casa. El hombre no salía de la casa. Entonces, en un paseo que estaba haciendo en Santa Rosa, me dicen, Julián, aprovechando que estás aquí y que estás tratando el tema de la reconexión y la espiritualidad, quiero que ayudes a un primo que tiene ese y ese y ese problema. Listo, nos fuimos a abordar el caso. ¿Qué encontramos ahí? Primero, encontramos que hay un alto nivel de estrés en las suprarrenales, que es un tema del sistema inmunológico, y que les compartí yo la diferencia del estrés, el eustrés y el distrés. Entonces él está en un estado de estrés que enferma. Identifiqué que cada vez que ese estrés se vuelve intenso, aumentan las convulsiones, ¿cierto? El hombre por el estado psicológico, por el estado de la enfermedad, deja de alimentarse bien, entra en depresión y comienza a haber un problema de pérdida de peso, un problema en el sistema inmunológico, un problema en el sistema de defensas. En toda parte de tener la epilepsia, cada rato se enfermaba de todo, de gripas, de diarreas, o sea, cualquier virus lo cogía y le daba tres vueltas. Y el tema de la epilepsia a nivel neurológico, ¿cierto? Como ya lo dije, entonces yo entro a intervenir lo psicológico, pero teniendo en cuenta todos estos cuatro puntos que aquí se mencionan, más el espiritual. Entonces yo me siento a hablar con el hombre y le hice la pregunta que ya habíamos hablado anteriormente. Me va a tocar devolverme, espera un segundito. Le hice estas preguntas, vamos a analizar qué te desconecta con la vida, qué eventos se han ocurrido en tu vida desde la juventud que te han desconectado y que te han llevado a la depresión. Entonces empezamos a identificar todos esos temas. Y le hice la pregunta que, que, que es clave en esto y es, ¿qué te ha pasado que te has callado? ¿Qué te ha pasado que te has callado? Y en este momento de tu vida, ¿por qué te resistes al cambio, a seguir luchando, a aceptar la ayuda de otros profesionales? Entonces, con estas tres cosas yo me doy cuenta del tema de la somatización. O sea, ¿por qué la epilepsia se agravó y por qué ya la medicina que en el pasado le funcionaba, ya no le está funcionando, ni aunque le aumenten la dosis? Entonces, eso nos lleva a darle respuesta que está dificultando la recuperación de ese paciente. Una vez yo analizo todos estos temas, no en una sesión, sino en varias sesiones, entonces ya se hace un plan de tratamiento con el paciente, ¿cierto? A nivel mental, a nivel del sistema inmunológico, a nivel del sistema endocrino. Pero ¿qué se encuentra? Se encuentra que, que yo utilizo normalmente esta tabla, que es de un autor de este libro que se llama El Código de las Emociones Atrapadas, el doctor Brantley Nelson, para yo ubicar a la persona en el tema emocional y en el tema del trauma, ¿cierto? Porque muchas personas, por la falta del conocimiento, no saben cómo situarse, cómo hablarlo, cómo reconocerlo. Y es ahí donde esta tabla se vuelve tan valiosa y tan importante. Y cómo eso se asocia con los diferentes órganos. Entonces yo le puse esta tabla y le dije, me da el favor y empieza a reconocer qué eventos le han ocurrido a usted en su vida
y que podemos etiquetarlos con estas palabras. Entonces él empieza diciendo, yo soy demasiado ansioso. Yo vivo pensando que ya no puedo salir a la calle porque me va a atropellar un carro, porque me voy a matar. Bueno, entonces identificamos el tema de la ansiedad, identificamos el tema de culpa, odio, resentimiento, porque él de niño fue abusado. Y ahí fue el origen de la enfermedad de la epilepsia. Se identifica, por ejemplo, el tema de la baja autoestima, la falta de control, porque no tiene control sobre su cuerpo, eso le da a cualquier momento, a cualquier hora. Entonces eso se asocia con la vulnerabilidad. Entonces uno empieza a mirar que tanta enfermedad de los pulmones, entonces el tema del rechazo, la tristeza, el desánimo, el llanto, según Brandy Nelson, todo este estado emocional se relaciona con los pulmones y con el colon. Y ahí la parte de tener la epilepsia vivía enfermo de este tema, ¿cierto? Y el tema del intestino delgado, donde tiene todo el tema de inseguridad, vulnerabilidad, pérdida, desamparo, engaño, ¿cierto? El caso de él, yo lo llamo un caso pues avanzado y complejo porque no tiene solo un tema para resolver, sino que son muchas cosas. Entonces, a medida que avanzábamos, encontramos el abuso en la niñez, encontramos un hogar disfuncional, donde el papá se había ido, encontramos el tema del maltrato, encontramos el tema de todo, de todas las experiencias una y otra vez cada que le daba la epilepsia. El tema de que consiguió una novia, la embarazó, se fue a vivir con ella y luego esa novia lo abandonó por la enfermedad. Entonces esos eventos de la vida van sumando y van agravando eso que habíamos hablado en clases anteriores. Hombre, es que esto dificulta la sanación o si uno tiene una enfermedad de base, la aumenta, la incrementa. Entonces, ¿por qué hablamos de liberar el cuerpo de la somatización? Porque ese caso era evidente, ya la medicina no le estaba funcionando. Ya. Y inicialmente la medicina le funcionaba muy bien, pues ya no le estaba funcionando. Y fue porque en su historia de vida, desde que comenzó la enfermedad hasta la de los 25 años, el hombre empezó a vivir una serie de cosas que le generaron, aparte de la enfermedad neurológica, una enfermedad en el sistema endocrino por el alto nivel de estrés, se desordenó por el cortisol y el tema psicológico, el sistema inmunológico, la depresión, la ansiedad. Fue un tratamiento de alrededor de 6 meses y el hombre volvió a ser una persona totalmente funcional, totalmente funcional. Volvió a conseguir trabajo, la medicina ya empezó a funcionarle, la epilepsia se redujo casi un 95%. Consiguió después una novia y empezó una vida, empezó a hacer deporte y para eso es uno de los casos más espectaculares de este proceso que yo he venido haciendo. Entonces, desde ahí les quiero dar una herramienta que utilicé y se llama la herramienta de la resignificación del evento traumático. Resignificación del momento difícil vivido en el pasado. Resignificación del futuro. ¿Cómo me quiero ver en el futuro? Yo hoy les compartí un manual donde tienen unas preguntas donde pueden tomar conciencia de eso, que yo las trabajé con este paciente. Y le puse, si tu vida fuera, si tu historia tuviera un título, ¿cuál sería y por qué? Con esa pregunta mágica podemos resignificar todas estas historias que en la mente tienen otro nombre. En la mente tienen abuso, nerviosismo, preocupación, pero a nivel neurolingüístico hay que cambiar el discurso. Hay que cambiar el discurso. Entonces, por ejemplo, el cómo cambió el discurso del abandono. Le dijo, voy a poner una historia a ese título. El día que descubrí cuánto amaba yo a mi padre, ¿cierto?
El papá de él lo asesinan en la violencia por allá en Caucasia y eso también fue uno de los detonantes fuertes, fuertes de su enfermedad, que hubo que intervenir, el duelo, y le hice esta pregunta: si a esa historia, a esa parte de tu vida, le tuvieras que poner un título, ¿cuál sería y por qué? Pues un título diferente, algo que llama duelo, puede ser el duelo. Y él dijo: el momento que mi padre salió al encuentro con Dios. ¿No? Entonces, cada uno de esos momentos difíciles, él comenzó a hacer el proceso de la resignificación. La situación con la esposa, con la hija, él también le puso un título nuevo. Y le puso a esa historia, el título que le voy a poner a esa historia es: uno debe amar, aprendí a amar en las buenas y en las malas. Aprendí a amar en todo momento y bajo toda circunstancia. Esa resignificación lingüística a la historia del pasado, créanlo, es de altísimo, altísimo valor, porque la mente deja de sufrir y porque la mente comienza a llenarse de esperanza y de un nuevo significado de vida. Y esto es muy útil para los que estamos trabajando con personas como un Guillermo, que trabaja con muchas personas, la doctora Sandra, todos aquí interactuamos con hermanos, con hijos, con sobrinos, con vecinos que nos vienen a contar y a chutarnos toda su tragedia y a contarnos todos sus momentos difíciles. Si permitimos que lo hagan desde la óptica del dolor, desde la óptica del sufrimiento, desde la óptica de la baja autoestima, qué pesar de mí, desde la óptica de la culpa, del resentimiento, lo repito, o del miedo, lo que hacemos es permitir que las redes neuronales asociadas con eso aumenten la sintomatología. Pero con la pregunta estamos creando una nueva red neuronal y le estamos dando un nuevo significado a la experiencia. Y se activa a nivel inconsciente una fuerza interna que tiene todo ser viviente y se llama la resiliencia, que es uno de los mecanismos sumados al amor propio, sumados al perdón, sumados a la resignificación, súper importante para salir de esa desconexión, de ese atasco emocional, de esa experiencia de alto dolor. Lógicamente, cuando se hace en el acompañamiento terapéutico, pues tiene un nivel y un potencial totalmente diferente, pero sigue siendo igual de poderoso entender cómo funciona nuestro cerebro y nuestra relación entre nuestras palabras, nuestras emociones y nuestra experiencia de vida, ¿cierto? ¿Qué les parece eso que les estoy contando hasta el momento? Si hay alguna pregunta o algo. Que definitivamente todas las vivencias que se tienen afectan el funcionamiento del cuerpo de una u otra forma y la acumulación de situaciones, mire todo lo que puede acarrear, ¿cierto? O sea que si trabajamos en pro de darle solución o en pro de que las situaciones no nos afecten, ¿cierto? Porque uno tiene que llegar a buscar esa paz interior, que las cosas que le sucedan le duren un dato, pues un dato y ya mirar la solución y ya enfocarse en la solución y no en el problema. Y sería un caso totalmente diferente a lo que puede suceder en la persona, ¿no? Excelente. Yo quiero aprovechar, don Guillermo, el camino que usted está recorriendo como empresario y como líder, para que hablemos, por ejemplo, la tristeza, un caso personal. Yo somaticé en mis manos toda la piel de mi... ¿Qué? Le agradezco, pongan en silencio el audio, no se ha fijado, Sandra, porque lo tenga bien. A mí se me cayó toda la piel de estas manos médicamente, yo en una dermatitis crónica.
toda la piel, acá, no, es una cosa, eso parecía que echaba hasta sangre a veces. Y me mandaron X cantidad de pomada, entonces yo me echaba las pomaditas, pues normal. Después de varios meses de tratamiento y una mejoría, ahí tuve uno de los contactos y de resignificación más grande y fue el contacto con el psicólogo que se hizo mi amigo y que me orientó y que también me ayudó a conectar con todo lo que hoy soy y a lo que me dedico. Y él me dijo, vamos allá con esa pregunta, ¿qué tenías en tus manos que se te fue de tus manos y que te está generando dolor? Él trabajaba una de las técnicas de sanación que se llama el isomorfismo. Es una técnica muy usada en el diálogo de la sanación y es si te duelen los ojos, ¿qué se te dificulta ver? Si te duele el oído, ¿qué se te dificulta escuchar o qué no quieres escuchar, ¿cierto? Y así con cualquier parte del cuerpo. La técnica del isomorfismo, anoten ahí que esa es otra herramienta que pueden ir puliendo y pueden ir entendiendo. Si es la garganta, ay carajo, ¿qué he dicho que ha generado dolor en otro? ¿O qué me he tragado y no he querido decir que me está generando malestar? Y luego aparece pues una amigdalitis, una faringitis, una gripa bien brava y eso está ahí relacionado con toda la parte de lo que me trago o de lo que digo con agresividad y le hace daño a los demás. Entonces me preguntó por mis manos. Me dijo, hombre, ¿qué tenías en tus manos que se te fue y lo perdiste o qué? ¿Cierto? Entonces yo me cerré los ojos y me quedé pensando un momento y a mí me llegó el mensaje con el COVID, haber perdido varios de mis negocios, estar sin empleo, estar encerrado, estar pues, en otro departamento, la carga de estrés era enorme y ese estrés es dañino y el cortisol, no podía dormir, no comía. El sistema inmunológico estaba bajito, o sea, yo viví una experiencia aterradora, a mí no me estaba matando el virus, sino la pérdida económica y el encierro. Y esta frase y esta técnica de si tu historia tuviera un título, ¿cuál sería y por qué? Emerge en un momento de meditación que me hace mi hermano, que estamos, hombre, cambiémosle el título de esa historia, hombre, deja de quejarte, ahí no se puede hacer nada. Háblalo desde otro punto de vista. Y entonces empezamos a hablar, bueno, es tiempo de emprender un nuevo camino. Es tiempo de emprender un nuevo camino. Y cuando le puse ese nuevo título y dejé de pensar en lo que se había perdido y en lo que estaba pasando con la pandemia, y empecé a decir, es tiempo de empezar una nueva historia, un nuevo capítulo en mi vida, pensando y haciendo el coaching, digo, voy a entrar a estudiar psicología. ¿Y qué les parece que mis manos empezaron a sanar? Y hoy no tengo nada. Y se empezaron a sanar de una manera súper rápida. Lo que no habían ocurrido en 4 meses de tratamiento, eso empezó a ocurrir en menos de 15 días. Ya las manos sequitas, 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 sequitas. Entonces, desde la experiencia en otros y en mí, les entrego esta herramienta que no la van a encontrar en ningún libro. Que he leído cientos de libros y no lo explican así con la claridad y con el análisis que los doy. Entonces, quisieran los participantes, si quieren, que hagamos un ejemplo de este listado de emociones. ¿Cuál pueden elegir que estén viviendo o que hayan vivido y que le quieran cambiar hoy el título a esa historia y por qué se lo quieren cambiar? ¿Cuál sería ese nuevo título? Se dice que uno de los grandes problemas con los médicos y con la psicología clínica son los rótulos y que a la gente no le explican esto que le estoy diciendo yo, sino que le dicen, ah, usted es ansioso, entonces ya se la creen. Ah, no, es que yo soy ansioso, y lo llevan al nivel de identidad. Le dicen, ah, usted tiene un cáncer, entonces hacen una frase, ah, el cáncer me va a matar, esto no tiene cura. Hombre, tengo cáncer, no, qué huevo, nada.
ya tengo un pie en la tumba y empiezan a poner un discurso, un diálogo con ese tema. Bueno, ¿quién se atreve pues a ver para que leemos ahora eso y lo pongamos en práctica aquí en vivo y en directo? Y aprovechen aquí que estamos hablando del tema. De estas emociones, ¿quién quiere participar y decir cuál emoción quiere trabajar? ¿Cuál experiencia de vida relacionada con esa emoción? Anímese, Patricia, Guillermo, Sandra, Milena. Buenas noches, Buenas noches, Sandra. ¿cómo están? Muy bien. De esa lista, de esas emociones, elige una. No nos tienes que contar qué pasó, por qué pasó, no. Nos vas a contar es el reencuadre, la resignificación. ¿Listo? Yo te voy a ir guiando. Elige una Ok, sola. está difícil. Impotencia. Impotencia, muy bien. La impotencia tiene un discurso. ¿Qué te causa la impotencia? ¿Quién te la causa? ¿Qué evento? ¿Cierto? Ese discurso ya lo Ujú, sabes de memoria. Lo sí, vas a dejar a un ladito y a esa historia le vas a poner un título diferente. Ejemplo, ¿qué puedes aprender de esa impotencia? Entonces, ¿qué título emerge a partir de ese nuevo aprendizaje? no se me ocurre nada. En este momento no se me ocurre nada. Piénselo. Solo sé que tengo una sensación de impotencia muy grande en estos momentos, pero de ahí a llamarlo diferente, es como llamarlo diferente. No. Escuche la pregunta. ¿Qué Sí. puedes aprender de esa impotencia para ser un mejor ser humano? Y le pones un título. Em, Ser paciente. Muy bien. ¿Y qué título le puedes poner a ese ser paciente? Una historia de esa nueva Sandra que va a ser paciente. ¿Cuál sería y por qué? ¿Por qué es importante para ti ser paciente en esta nueva etapa de tu vida? ¿Y cuál sería ese título? Bueno, título como tal no se me ocurre, pero podría ser em, el ser paciente para aprender a dominar mis emociones, para aprender a dominar el impulso, porque soy muy impulsiva. Muy, eh, sí, algo así. Pero vuélvelo, título como tal no se me ocurre. muy, no, tranquila. Volvamos a este enfoque. Es aprendizaje. Cuéntame un relato de cómo es la Sandra que logra gestionar esas emociones, que ya no es impulsiva, que es paciente. ¿Por qué? ¿Por qué hay que hacerlo? ¿Por qué hay que dejar de ser esa Sandra impulsiva y convertirse en esa Sandra paciente? ¿Por qué? ¿Por qué debes dar Uy, ese paso, hacer esa transición? porque, porque la Sandra impulsiva em, se ha causado mucho daño por esa impulsividad, se ha malogrado, por decirlo así, el sistema nervioso, por ejemplo. Muy bien. Me he vuelto, por ejemplo, ansiosa, nerviosa, me angustio mucho, me asusto muy fácil. Sandra. No, disculpe que le interrumpa. Recuerde que inicialmente no le va a dar fuerza a la red neuronal de la tragedia, de la Ujú, tristeza. No, la historia que debes contar es por qué, o sea, lo que logra siendo paciente. Porque voy a estar esto, porque voy a ajá, sentir esto, porque voy a sí, tomar sí, esta decisión. O sea, el nuevo tú ajá, incorporando la paciencia. ¿Qué la vas a paciencia. lograr? ¿Por qué es importante? En Porque positivo, en positivo. en positivo, ok. Porque generando o cultivando la paciencia voy a generar tolerancia, voy a generar
paz en mí, tranquilidad, em, voy a tomar mejores decisiones, no, bueno, em, Muy bien. ¿Y qué sí, yo título le creo, pondrías a esa historia de tu vida donde tienes todas esas virtudes? Eso no marcaría un antes y un después en tu vida. sí, claro, Entonces, ¿qué título le pondrían? Sandra la qué? O ¿qué se te ocurre? Piénsalo, ¿no? Sandra no sé, me bloqueé, Entonces, dejémosla hasta ahí. sí, ¿Logran ver la diferencia del discurso frente a la misma problemática y el enfoque hacia dónde nos lleva en el término de conductas? ¿Sí lo ven, don Guillermo? Prenda el micrófono para poderlo escuchar. Claro que sí, exactamente, esa es la parte importante porque uno, es decir, solo no logra identificar las cosas porque no se tiene el conocimiento, los conceptos. Al tener ya la persona profesional que maneja el tema, ya va orientando el proceso y mire todo lo que se va logrando identificar y ese es el punto importante que, por la razón por la cual pedir ayuda profesional, ¿no? Claro que sí. Y estar en estas capacitaciones, porque igual ya la técnica la estoy enseñando. Es que la técnica es fácil, es hermosa. Ya les dije, una red neuronal se activa con el discurso y nosotros tenemos el poder de activar la red neuronal de la víctima, del sufrimiento, donde le queremos contar al otro todo lo que nos está pasando, o el nuevo tú, el nuevo yo. O sea, todo lo que voy a hacer, en lo que estoy trabajando, en lo que me estoy esforzando, diciendo por qué. ¿Por qué yo comencé mi nueva historia? De ser psicólogo, de ser un líder de esa en acción, un reconector de corazones. Fue mi resignificación haber perdido los negocios con la pandemia. Y voy a empezar una nueva vida. Mis manos son de bendición. Yo soy un hijo de bendición. Ese es el título que yo le puse. ¿Cierto? Súper. Entonces la vida me otorgó que la sanación y me otorgó la posibilidad de que mi familia, cuando les conté que les dije que quería ser psicólogo, me dijeron, no, nos parece bien, vamos a ayudarte pues para que estudies. Otro hermano que no le gusta mucho el estudio y no los negocios me dijo, si quieres yo te presto una plata y montamos un billar. Si quieres montamos otro negocio, no te preocupes, yo te mando plata. Y yo le dije, no. Le voy a dar una nueva dimensión a mi existencia, hermano. Me voy a dedicar al estudio, me voy a dedicar a servirle a la gente. Resignifiqué y me desbloqueé rapidito y me sané rapidito y solté ese estrés, esa ansiedad, esa tristeza, esa preocupación y la vida, pum, cogió otro camino, cogió otro rumbo. Una cosa extraordinaria. Ese es el aporte. Grábenlo. Ah, perdón, ya lo estoy grabando. Vuélvanlo a ver si en algún momento considera que lo van a escribir. Tarea, tarea, tarea. Cojan esta tabla, escriban, analicen y resignifiquen. Y si cuando están resignificando y pensando en eso que les pasó, dicen, no, esto está muy teso, pues me contratan, ¿cierto? Como todo. O contratan el psicólogo con el que ustedes sean de su confianza. Pero esto nos permite darnos cuenta en algún momento que la carga lingüística y emocional relacionado con alguna de estas cosas u otras es necesario transitarlos con la mano de un profesional. Esa es la idea de hoy, de este encuentro, de que lleguen a esa conclusión. Bueno, esta clase va a acabar, la voy a poner a grabar, a guardar y les voy a mandar el link para la otra parte para que revisemos el documento que les mandé hoy. ¿Les parece? Correcto. Vale, listo, ya les comparto el link. Muchas gracias.